A la hora de elegir plaza, pues la verdad es que Girona no me sonaba mucho, la verdad, pero luego buscando información me di cuenta de que había tomado una buena elección, porque la ciudad es bonita, es una ciudad muy abierta, es muy, ¿cómo decirlo?, muy desarrollada también. Y bueno, ya una vez que conocí el hospital también me alegré mucho de haberlo cogido, porque es un hospital muy familiar, muy acogedor. Nosotros venimos de lejos, pero nos gusta mucho la especialidad y bueno, cuando escogimos este hospital, pues la verdad es que también nos alegramos mucho de haber venido a una ciudad que realmente es fácil para vivir, es cómoda y te ofrece todo, ¿no? El hospital también te ofrece todo lo que la residencia. Sí, todo lo que para estar bien especializado, ¿no? Para tener una... Para estar bien todos formado, los servicios que realmente sí. te forman. La verdad es que muy bien, ¿eh? El compañerismo es muy bueno, tenemos una muy buena tutora que nos apoya mucho y realmente nos da oportunidades para hacer cursos, para formarnos en lo que queramos. Se nos escucha a la hora, ¿no? De preguntar qué cosas se pueden mejorar, qué no. Es una formación que realmente no se te impone, tú también participas en ella. Sí, no, muy contenta, vaya. La verdad que sí. Con el personal, con la formación, con todo. Todas las compañeras. Sí, muy acogedor, ya lo he dicho. Con mi R2 también estoy muy contenta. Conoces a la gente muy rápido, se te aprecia mucho, ¿no? Saben quién eres, lo tienes fácil a la hora de moverte por todos los servicios. No es un hospital grande donde, bueno, te puedes perder un poco. Entonces aquí está muy bien. Eso sí que es un punto a favor. También que haya poco personal, poca gente, bueno, me refiero a nosotras residentes. Nos da también la oportunidad de hacer, por ejemplo, más técnicas, más... Si hay algo nuevo, pues también nos da la oportunidad también de hacerlo nosotros. Si hubiera más gente, sería un poco más difícil. El hospital nos da la oportunidad también de hacer rotaciones que en otros sitios no se hacen, como salud mental pediátrica, en otros sitios aquí no se hace. Hacer rotaciones externas de UCI, por ejemplo, podemos elegir ir a otros hospitales. Esos otros hospitales grandes nos da la oportunidad de hacerlo, entonces este hospital te deja, ¿no?, elegir un poco si quieres hacer alguna rotación externa y tal, que está muy bien eso también. Bueno, lo típico, ¿no? Coges la plaza, te vas a Cataluña y dices, bueno, ¿y ahora con el catalán? ¿Dónde me he ido? ¿El catalán qué pasa? ¿Me van a obligar a hablarlo? ¿Será difícil? No, para nada. Aquí la gente te acoge muy bien. Saben que no hablas catalán, te va a hablar en castellano sin problema. Y te ayudan mucho, te cambian de idioma y lo aprendes enseguida también. Lo aprendes muy rápido lo aprendes también. Porque lo oyes todo el día con los niños, con los papás y es muy fácil. Realmente no tiene que ser un punto en contra para nada, porque en ningún momento lo ha sido. No, la gente tiene mucho prejuicio y es verdad que al ser un idioma diferente, al principio te da como ese respeto, pero no. Para nada. A las 2 semanas ya te entran ganas hasta en hablarlo. Sí, alguna palabra alguna palabra ya. Sí.